Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Esta distribución topográfica de las funciones cerebrales que acabo de comentar ha quedado parcialmente obsoleta, como os comentaba también, y actualmente se apuesta más por lo que llaman una teoría de redes complejas funcionales, que son pues lo que os comentaba, que todas las áreas al final tienen implicación sobre las otras y no hay una región especializada por funciones. Pero sí que es verdad que medianamente se siguen comentando un poco pues para que la gente aproximadamente se haga una aproximación, y nunca mejor dicho, hacia el sistema nervioso para que se haga una idea un poco de cómo va la cosa. Pero realmente es todo mucho más complejo. No obstante, académicamente sigue utilizándose hasta cierto punto, como os digo, este tipo de división, aunque en sentido clásico la topografía funcional cerebral se la debemos a Brodmann, que dividió la corteza cerebral en áreas, de manera que cada una de ellas se encargaba de una función principal, y conviene recordar algunas de ellas pues porque, bueno, igual os ayuda también, como os digo, a ubicarnos luego para que más o menos asociéis unas regiones cerebrales dentro de con algunas que otras funciones, aunque insisto, esto no sea lo más correcto, pero bueno, también en neuroanatomía y demás se utilizan mucho, entonces dado que es la mejor forma, entre comillas, de hacer las aproximaciones y de poder entendernos, pues os voy a hablar también un poquito, como no, de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann, concretamente, en el lóbulo frontal tenemos distintas áreas bastante importantes. Tenemos, por ejemplo, el área 4, que se encuentra en la corteza motora primaria, ¿vale? Esa sería la función que emplea. También tenemos el área 6, o el área de Brodmann 6, mejor dicho, que sería el área premotora. El área de Brodmann 8 sería el control de movimientos oculares. El área de Brodmann 44 y 45 es lo que compondría el área de Broca. El área, por ejemplo, 9 y 12, que aparece también en el lóbulo frontal, son la corteza prefrontal motora, y las zonas del área 46 y 47, también del lóbulo frontal, son la corteza prefrontal también motora. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, en el lóbulo parietal, que tenemos el área de Brodmann 1, 2 y 3. Concretamente están colocadas en el orden 3, 1 y 2, si vamos de adelante hacia atrás, y son el área somatosensorial primaria, así como el área 5 en el lóbulo parietal sería el área somatosensorial secundaria. Y luego tendríamos el área 39 y 40 de Brodmann, que en el lóbulo parietal van a formar el área somatosensorial terciaria. También tenemos en el lóbulo temporal algunas áreas importantes de Brodmann, por ejemplo la 41, que forma la corteza auditiva primaria, la 42, que es la corteza auditiva de asociación, o la 22, por ejemplo, que es el área de Wernicke, que os decía antes que es el que ayuda a la comprensión del lenguaje. Bien. Luego tenemos en el lóbulo ya occipital algunas áreas, como puede ser, por ejemplo, la 17, que es la corteza visual primaria, y la 18 y 19, que en el occipital son la corteza visual de asociación. No obstante, y aunque hemos hecho esta pequeña división y aproximación del cerebro, hay que hablar también de las conexiones cerebrales, ya que el cerebro funciona como una red compleja, como os digo, de conexiones de unas áreas con otras, y esto es lo que se sabe más actualmente, y además con otras estructuras también del propio sistema nervioso, de modo que se establecen conexiones mediante distintos tipos de fibras, como os podréis imaginar. Están las fibras comisurales, que son aquellas que conectan estructuras de ambos hemisferios encargadas de funciones muy similares, porque evidentemente, aunque el hemisferio derecho y el izquierdo ciertamente tienen algunas diferencias, en su conjunto muchas de las funciones las comparten.
y por tanto las funciones similares tienen que conectarse en esas fibras comisurales que son las que van a conectar ambos hemisferios. Las fibras de asociación son aquellas que conectan en un mismo hemisferio a las distintas áreas, porque yo necesito que todo un hemisferio se conecte entre sí maravillosamente bien, para que luego cruce también el puente con la de al lado, con el otro hemisferio, y todo se interconecte a su vez, lógicamente. Y las fibras de proyección son aquellas conexiones que se originan fuera del telencéfalo y proyectan hacia la corteza, así como las fibras de proyección desde la corteza hacia otras áreas más caudales y o más posteriores o más abajo, que serían, por ejemplo, el tálamo, el tronco del encéfalo o incluso la médula espinal. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.